experiencia única diseñada para los que exigen más. Portal Austral 94.9. Bien, ahora sí, algunos minutos nos separan ya de la hora final de la hora 13. Vamos a dialogar con Diego Robles, quien es hoy jefe de gabinete de la Municipalidad de Río Gallegos, para conocer un poco de la actualidad. Bien, Diego, ¿cómo estás? Buen día, te saluda aquí el Portal Austral, la 94.9. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Un saludo muy grande para todos los amigos ahí de Caleta y la zona norte. ¿Cómo andan? Bien, te quería consultar acerca de lo que fue esta cuestión de el plan de contingencia que están llevando a cabo alrededor de lo que son las familias afectadas por el frío y demás. Contame un poco acerca de ese trabajo que vienen haciendo. Sí, bueno, todos los años en la previa, digamos, a la llegada del invierno se realiza desde la Secretaría de Construcción, en la Secretaría de Desarrollo, la Secretaría de Gobierno y en combinación con otros entes y organizaciones gubernamentales y no gubernamentales. Estamos hablando desde Protección Civil hasta algunas ONG y hasta empresas privadas también que se convocan y que tienen quizás maquinario o recursos que pueden llegar a ser necesarios. Se arma un plan de contingencia para prever todo lo que el invierno trae aparejado, sobre todo para los sectores o para los barrios más marginales o que tienen más carencias en la ciudad, ¿no? Esta es una ciudad que si muchos de los que nos están escuchando la han visitado, históricamente han visto que ha tenido un crecimiento que ha sido a un medio anárquico, digamos, sin planificación y que se ha extendido hacia la ocupación de parte de los terrenos que van hacia el lado de Chimenaique, digamos, para el lado de la ruta con Tierra del Fuego y Chile. Y obviamente que cuando primero se asienta la gente y después llegan los servicios, es mucho más complicado, ¿no? Que si uno planifica el crecimiento de una ciudad a mediano plazo y en una forma ordenada. Pero bueno, bueno, por ahí es algo que muchas veces... gracias a Dios el invierno no está tan, o no viene siendo tan crudo como fue el del año pasado, si bien ahora sí estamos bajo cero y acabamos de tener un corte de luz de aproximadamente media hora general en toda la ciudad porque se cortó el interconectado en la zona de Esperanza, pero bueno, felizmente lo han resuelto porque la luz acaba de volver 2 minutos antes de que nos llamaran ahora para hablar. Bueno, vos hablabas del crecimiento anárquico, ¿no? Y hay cosas para relacionarse también, o hay relación con lo que sucedió también en lo que sucede en Caleta Olivia, que es el crecimiento de, creo que no, por ahí a mucha gente le cuesta entender, más allá de que no es una excusa ni nada, pero sí que hay problemas que muchas veces, no sé si la palabra es inevitable, pero sí que son de difícil resolución cuando hay ciudades que, no sé, en 10 años han duplicado su tamaño, ¿no? Cuestiones estructurales y de qué forma digamos se trabaja para tratar de paliar esas situaciones ahí en Río Gallegos. Sí, a ver, hay cuestiones que tienen que ver con la infraestructura, ¿no? Básica. Entonces nosotros, a pesar de tener un tendido de gas bastante amplio, tenemos un montón de vecinos en la ciudad que se calefaccionan porque no tienen gas, ya sea con garrafas o en esta época invernal, y a pesar de que estamos, ¿no?, en los albores de la tecnología y de este siglo, todavía se calefaccionan con leña y hasta con carbón. Entonces, la realidad, como puede pasar en cualquier ciudad de mediana grande, que puede ser también ahí en Caleta, tenés entre los distintos barrios de la ciudad necesidades y realidades totalmente distintas. El Estado tiene que tratar, o el gobierno, en este caso el nuestro, el municipal, de tratar de igualar en alguna medida, digamos, todas esas inequidades, ¿no? Si bien hay cuestiones de escala que a nosotros como municipio nos trascienden y hay servicios que nosotros no brindamos, porque el gas tiene que llegar a esos sectores
a través de Distrigas y nosotros podemos colaborar haciendo zanjeos y cosas cuando nos requieren, pero la realidad es que la inversión y el tendido de la infra no depende del municipio, y lo mismo pasa con el tendido eléctrico, ¿no? Que está en cabeza de Servicios Públicos Sociedad del Estado. Pero bueno, muchas veces pasa también, y quizás también pasa en Caleta, que los vecinos van y golpean la primera puerta o la puerta que saben que van a tener abierta, que es la del municipio, ¿no? Entonces a veces recibimos reclamos o hasta nos exigen la resolución de algunas cuestiones que no son competencia del municipio, pero bueno, tratamos de hacer las gestiones igual. Nosotros tenemos o teníamos hasta hace poco casi el 30% de la ciudad que de noche no tenía luz en las calles, y la gente viene y te reclama, o nos reclama a nosotros, digamos, le reclama al municipio cuando es una responsabilidad del servicio público, del alumbrado público. Pero bueno, hay que tratar de trabajar para compensar esas inequidades y que no haya o haya la menor diferencia entre todos los barrios de la ciudad, por lo menos en lo que se refiere a la accesibilidad de los servicios y también la transitabilidad de las calles. Nosotros del 19 a esta parte pavimentamos 800 cuadras de pavimento, pero nos quedan muchísimas más. Para eso, obviamente que uno trabaja, nosotros compramos una planta de asfalto, la estamos relocalizando en un predio propio de la municipalidad, y esperamos después, ojalá con la llegada de la primavera y el verano, con temperaturas cálidas que te permiten hacer ya ese tipo de trabajo, poder retomar el mejoramiento de la traza vial con mano de obra municipal, como lo venimos haciendo desde el 2019. Diego, para pasar a una cuestión más política, hace mes y medio más o menos se llevó a cabo el Congreso del Partido Justicialista, donde se han visto, bueno, signos de unidad. Quería saber si vos, como representante de un sector del peronismo, o que formás parte del espacio de Pablo Grasso, ¿hay algún esquema? Sabemos que hay un cronograma que hay que seguir, obviamente, pero también pensando en el Partido Justicialista y cómo se va a terminar de conformar o no esta alianza que pareciera, bueno, que va encaminado a que se pueda lograr, ¿no? Mira, yo creo que el peronismo es mucho más que el Partido Justicialista, ¿no? Y ha sido siempre, un movimiento de puertas abiertas y de una gran amplitud, te diría, en sus concepciones y en sus convocatorias. Y electoralmente creo que tenemos que volver a eso, ¿no? A veces hay cuestiones que tienen que ver con los egos personales, con las visiones o los matices que cada uno puede llegar a tener a través de alguna situación, o lo que puede pensar que sea lo mejor para uno, pero no para el espacio, y creo que hay que romper con esa lógica, ¿no? Me parece que nosotros tenemos la obligación hoy de anteponer los intereses del movimiento ante todo, que esos intereses tienen que ir en consonancia con los valores que hay que ir a defender a la Cámara de Diputados en esta elección, porque esta es una elección legislativa de medio término, pero creo que también teniendo en cuenta de dónde venimos y lo que pasó en las últimas dos elecciones, ya sea la del 21, que fue la peor elección legislativa del peronismo, y la del 23, donde tenemos hoy a alguien que no es peronista sentado en la Casa de Gobierno, y así nos está yendo, y donde se perdieron también representatividad y elecciones ejecutivas y de concejales también en muchos lugares de Santa Cruz. Creo que en ese de dónde venimos tenemos que dejarle en claro a la sociedad de que entendimos el mensaje y de que se replantea y se tiene un horizonte de futuro, ¿no? Y que así como entendemos por qué no fue la elección anterior y de dónde venimos y por qué pasó lo que pasó, se puede hacer autocrítica y replantear para que de cara al futuro el peronismo vuelva a ser no oposición, sino una alternativa firme de gobierno en el 2027 en cada una de las localidades de Santa Cruz,
y también en el gobierno provincial, por supuesto. Me parece que la importancia de todo lo que se viene en nuestro país, a raíz también del estilo de gobierno del presidente Milei y de los compromisos que ha asumido con el Fondo Monetario Internacional, para poder sostener sus políticas de gobierno, que incluyen una reforma impositiva, una reforma laboral, una reforma fiscal que afecta al régimen de coparticipación nacional de impuestos, van a tener una trascendencia que van a afectar a todos los argentinos, ¿no? Uh-huh. Y que van a cambiar muchísimas cuestiones, algunas para mal, o con una visión que es la visión de este gobierno nacional, totalmente cerrada y carente de federalismo, con una concepción pura y meramente económica, que piensa que el superávit fiscal o el equilibrio fiscal es el único deber y la única meta que tiene que tener el Estado, como si tuviera que generar utilidades o ganancias, asimilándolo en una empresa privada, cuando el Estado está para otra cosa y estaba obviamente para ser interpretado con otra lógica, por lo menos es lo que pensamos nosotros. Ahora te lo plantean desde el punto de vista desde el desguace y la destrucción del mismo, porque no sirve. Entonces ahora va a empezar una ola privatizadora porque el gobierno necesita dólares, donde se va a privatizar no lo que no anda, o no lo que está mal, digamos, o el Estado no puede gestionar. Se van a privatizar muchas empresas que dan ganancia, digamos, que están demostrando que por más que sean estatales, pueden funcionar y funcionan bien. Entonces, si vos corregís o querés mejorar lo que está mal, es entendible. Ahora, lo que está bien, ¿por qué lo querés expulsar y sacar del Estado para dárselo a manos privadas? Bueno, hay una lógica subyacente de un sector de poder real concentrado en la economía argentina, que es la que sustenta y la que potenció primero a Milei como figura y después a esta estructura como gobierno y al esquema de gobierno que tiene, que va a ir para ese lado. Y nosotros creo que tenemos que defender los intereses de todos los argentinos y volver a arrear las banderas y los valores históricos del peronismo, ¿no? Porque hoy vamos hasta a una sociedad que polariza ideológicamente y que también polariza socialmente, donde hay un pequeño y se gobierna para una pequeña porción de la población que tiene la posibilidad de poder disfrutar de un dólar barato y de acceder a determinados bienes y de invertir y hacer muchísima diferencia económica a través de la renta financiera y de la intermediación financiera, mientras el grueso de la población mira de afuera y apenas sobrevive con un esquema que te pisa el nivel de ingreso y que no te permite siquiera que puedas tener una recuperación en el salario del poder adquisitivo, aun cuando la acuerdes en paritarias libres, ¿no? Es es una contradicción total de un gobierno que se dice liberal y le pone un tope no homologando una paritaria de un sector privado, una cosa de loco, pero bueno, es la forma en la cual pueden sustentar la baja inflación, porque no hay consumo, porque es así, se destruyó el mercado interno, pero es la única bandera que tienen para demostrar, digamos, de cara a este proceso eleccionario, por lo cual yo supongo que van a seguir con la misma tónica por lo menos hasta el mes de octubre, y después se verá, porque este modelo no es sustentable en el tiempo, ¿no? Lo sabemos todos, y ellos también. Diego, vos hablabas de, bueno, ante este panorama que vos planteás, que el PJ no alcanza, sería, ¿no? Me parece que la conformación, vos hablabas de la conformación de un frente, y qué espacios, en vista de que pareciera, ¿no?, que hay por lo menos en lo que tiene que ver la provincia de Santa Cruz, más allá de alguna especie de polarización, hay como una especie de escenario electoral de tercios, ¿no? ¿Qué sectores
a qué sectores se debería conformar desde el peronismo, digamos, para tratar de armar un frente. Es que yo creo que hay que entender que quizá esa dicotomía que teníamos antes, ese radicalismo, peronismo y nada en el medio, o nada más, ha ido mutando y no podemos entender la lógica y la realidad nuestra hoy desde lo electoral o también desde lo comunicacional y desde lo sociológico, te diría, como era antes. Ha cambiado todo y hoy tenemos un presidente que llegó a caballito de no tener un partido político, ¿no? Entendamos eso. Con lo cual también la validez de las estructuras arcaicas o históricas tiene un peso distinto hoy. Y creo que esos límites o esas fronteras se han ido diluyendo y hoy me parece que va mucho más por ponerse de acuerdo en cuestiones que son fundamentales y troncales y entender que puede haber distintos matices pensando de una u otra forma o teniendo un origen distinto, pero que en el futuro se puede construir perfectamente para adelante poniendo y anteponiendo ante todo siempre el bien común y lo que sea mejor para, en este caso, en el nuestro, para la provincia, ¿no? Entonces, en ese esquema, vos fijate que hoy en el gobierno de la provincia convive gente que es peronista y gente que tiene un origen radical o gente que no tiene ningún origen ideológico y que tiene un sello o es una suerte de saltimbanqui, digamos, de partidos políticos que siempre son oficialistas, sea quien sea que gobierne. Bueno, bueno, como vos decías, parece que hay una parte del radicalismo, ¿no? Que está bastante cercana al frente de por Santa Cruz, y hay otro que dice nosotros somos lista 3, vamos solos. ¿A ese sector apuntarían? Yo creo que tenemos que apuntar a todos sin frontera, digamos. Hay un montón de gente que está desencantada con este gobierno provincial, al cual hay que demostrarle a esa gente que hay una alternativa de una realidad distinta y que hay una mirada distinta y una forma distinta de hacer las cosas. Creo que a aquellos que muchos que repiten como un mantra las cuestiones que el gobierno nacional y que los dirigentes locales de la Libertad Avanza también les dicen y les repiten con un sesgo totalmente económico que muchos de ellos no entienden y te repiten cosas de surgidas de algunos autores de algunos libros que nunca abrieron y nunca leyeron y nunca van a leer. Entonces me parece que ideológicamente también hay que dar el debate porque acá hay una batalla cultural que se viene y que se está sosteniendo y se va a prolongar en el tiempo que venga. Creo que hay un montón de gente que está desencantada y que ha sido decepcionada por todos los gobiernos y por todos los dirigentes que le han pedido un voto y que ahora no tiene ningún interés, ninguna intención de ir a votar y quiere hacerles entender de que participar es la mejor forma de comprometerse y de que no podemos ser prescindentes en una elección porque eso favorece justamente a aquellos que después pueden hacer cualquier cosa impune y libremente sin tener ningún compromiso hacia con el pueblo. Y me parece que tenemos que recuperar la política no como algo que muchas veces te lo plantean y se hace ver y hay un sector de la gente que obviamente que lo ve así y es comprensible como algo que es malo, que es sucio, que es turbio, sino todo lo contrario. Hay que reivindicar y entender de que la política es la forma en que podemos cambiar la realidad de nuestras comunidades y de mejorar la calidad de vida de los habitantes de la provincia, y que hay que generar la expectativa de acercar los valores y las preocupaciones y la agenda de la política a la agenda de la gente, porque muchas veces vos ves que la gente está preocupada y tiene un sinfín de problemas y los políticos están en cualquiera debatiendo cuestiones que tienen más que ver con el ego y el posicionamiento de cada uno, o si va a tener tal o cual cargo, que con resolver los problemas y mejorar. Entonces, me parece que en la medida que eso no se vaya acercando,
también va a ser muy difícil que rompamos con ese desencanto que se está manifestando en los niveles de ausentismo que hay en estas elecciones, que se han mostrado en distintas jurisdicciones. Bueno, me parece que nosotros en Santa Cruz tenemos mucho para discutir. Me parece que el peronismo tiene que decidirse de fronteras para adentro, digamos, y que más allá del Partido Justicialista, entre el Partido de la Victoria, Colina, Patria Grande, un montón de movimientos sociales, el sindicalismo, y no necesariamente alguien que tenga que estar afiliado a ningún partido se puede conformar un frente que tenga la suficiente amplitud como para representar los intereses que necesita Santa Cruz de cara a futuro. Hace unos días entrevistamos acá en Portal Austral al representante de camioneros, secretario general de camioneros en Santa Cruz, a Sergio Sarmiento. Habló sobre la necesidad de que haya un representante de los trabajadores, ¿no? Que tenga más preponderancia política, uno lo entiende como una participación en el armado de las listas, y teniendo en cuenta, diciendo, nosotros acompañamos muchas veces, es el tiempo de, estar en lugares de mayor trascendencia. ¿Hay algún diálogo, digamos, vos hablabas de incorporar, hay algún diálogo entre el sector de camioneros y el sector de Pablo Grasso? Te consulto, digamos, por... Pero, a ver, no es que sean sectores distintos, me parece que hay conjuntos que se van superponiendo, digamos, y una persona puede integrar diversas en esa clasificación, ¿no? Si vos querés ponerlo así, una persona puede estar en un montón o pertenecer a esos mismos grupos. Hay un montón de gente. Claro. A ver, primero vamos a decir algo, ¿no? Porque si no queda como yo, que estoy hablando con vos y que hoy tengo un cargo por una cuestión circunstancial, también soy un trabajador, ¿no? Y vos también sos un trabajador. Y los que nos están escuchando en una oficina y que son empleados de la administración pública también son trabajadores. Y siempre los candidatos suelen ser trabajadores. Un profesional que por ahí nos está escuchando y hoy está en su estudio, ahí en Caleta, también es un trabajador. Todos somos trabajadores, ¿no? O la gran mayoría. Con lo cual es un concepto en el cual, si vos me decís, un representante de la Confederación General de Trabajadores es otra cosa, ¿no? Digamos, ¿no? Ahora, trabajadores somos todos. Y obviamente que nosotros como peronistas, a ver, tenés una raigambre y una relación muy fuerte con el movimiento sindical desde siempre. Y siempre ha pasado, creo yo, por lo menos, que han tenido distinto nivel de representatividad. Manifestado también en la participación. Muchas veces, y depende qué, digamos, las candidaturas se definen con un determinado, componente también, obviamente, y sobre todo en estas elecciones, que vienen de acá al futuro, con el cambio de sistema que tenemos, con o tiene que primar una lógica de tratar de hacer la mejor y la más amplia oferta electoral y la que pueda llegar a captar la mayor cantidad de votos para ganar. Entonces, me parece que la concepción o la participación no tiene que estar condicionada a si el primero de la lista va a ser de determinado sector. ¿Me entendés? O yo voy a integrar un frente, pero si el primero es de, no sé, por decir algo, ¿no? Pero, sí. A ver, es de camionero, o es de la UOCRA, o es de coso, o viene de algún sector político. Creo que hay que entender la realidad, y creo que hay que tener la suficiente madurez, aquellos que tienen poder de decisión y representación, y Sergio Sarmiento, quien vos nombrabas, es una de esas personas, obviamente, pero me parece que entre él y los que tienen representatividad dentro del peronismo, los intendentes, algunos funcionarios históricos o peronistas históricos, como puede ser el sector de Daniel Peralta también, digamos, hay los representantes de todos esos partidos que yo te decía antes y que hablábamos. Se puede conformar una gran mesa para ponerse de acuerdo y no elegir un candidato, porque acá no es una cuestión de elegir un nombre,
porque siempre va a haber uno y vos vas a decir, si nos juntamos todos y vos decís, yo tengo uno, no puede ir primero uno, digamos, no puede haber 6 primeros, pero sí elegir un conjunto de hombres y mujeres que represente a todos esos sectores y que le dé a la sociedad de Santa Cruz esa certidumbre que te decía antes, primero que se sienta representada y después que tenga la seguridad de que ninguno de esos hombres y mujeres va a defeccionar y va a llegar, como nos ha pasado en las últimas elecciones, va a llegar proponiendo, invitando a la sociedad, diciéndole algo y se va a dar vuelta a los 2 minutos para votar otra cosa o para irse a otro sector político. Me parece que Hablando de... es el momento de armar no una cuestión, o de que no prive una cuestión personal, sino de armar un conjunto y un equipo de hombres y mujeres que pueda sintetizar la realidad y sobre todo la prospección al futuro del peronismo en estas elecciones en esta provincia. Vos hablabas recién del ex gobernador Daniel Peralta. Bueno, él se ha expresado en varias ocasiones sobre, nosotros queremos participar con nuestro sector y creemos que la herramienta son las elecciones internas, ¿no? Creo que esto es la última declaración. No sé si cambió, esto fue hace un tiempo ya, pero no sé si cambió su opinión, calculo que no, pero ¿está cerrada esa posibilidad en el marco de lo que se habló en el último congreso? ¿Pensás? Y te pregunto tu opinión también sobre el tema. Sí. Yo, a ver, ¿qué te digo yo y cuál es mi opinión? Y creo que la he sostenido y la he hecho pública, así que y soy bastante constante, digamos, y trato de mantenerla en el tiempo, independientemente de las circunstancias o los actores o lo que pase. Me parece que la elección interna tiene que ser la última alternativa si vos no te pudiste poner de acuerdo antes, ¿no? Si ese diálogo del cual hablábamos no se puede llegar a cabo, o hay gente que directamente no tiene interés en participar de él, o hay un sector que lo que quiere hacer es imponer determinada voluntad por sobre el resto. Yo creo que vos tenés que pensar primero que no se puede hacer una interna. A ver, al no tener las PASO, si estuvieran las PASO sería todo más fácil, pero no tenés las PASO, entonces la conformación de los frentes es una cosa y las internas son otra. Entonces vos podés hacer una interna, pero te circunscribirías a hacer una interna del peronismo, del Partido Justicialista, y estamos hablando de que el peronismo es mucho más, ¿no? Y después otra cosa, ¿con qué padrón lo harías? Porque si haces una interna abierta también, en esa realidad que hablábamos antes, de que hay un montón o varios o muchos peronistas que pueden llegar a estar en ese padrón, pero que forman parte del gobierno provincial actual, al cual compitió abiertamente con el peronismo, y ha pasado, digamos, que hay gente que es afiliada al peronismo, pero es parte del gobierno al cual el peronismo es oposición hoy, pero si vos le haces una interna abierta, pueden ir a votar y te pueden llevar la elección para un lado o para el otro. Y si haces una elección con el padrón del justicialismo, quizás también, y quizás terminás con el candidato del justicialismo que sea un funcionario del gobierno de Claudio Vial, digamos, podría pasar. Entonces, me parece que tenemos que primero entender y tratar de llegar siempre con el diálogo en la búsqueda y agotar el diálogo para tratar de buscar los consensos. También hay una cuestión que creo que cuando suceden las internas, más allá de que es agregar otro día de votación y de la logística y que tienen un costo y que los tiempos son cortos porque el 17 de agosto hay que presentar los candidatos en la justicia electoral, estoy diciendo, me parece que tenemos que entender y ver también que muchas veces esos procesos internos, y sobre todo si son muy dispersos y tenés un montón de candidatos, producen quizá desgastes y heridas y cuestiones que lejos de consolidar y solidificar la unión de un espacio, después las terminan dañando aún más, sobre todo en esta realidad que nos toca atravesar a nosotros hoy. Con lo cual, ojalá, yo creo que hay lugar
para que el diálogo siga existiendo, para que más allá de las diferencias que pueden tener un sector u otro, de las apetencias, y que está bien, de las aspiraciones políticas que pueda tener cada uno de querer ser o participar, o de que el que encabece la lista sea de cual o tal modo de sector interno, digamos, tenemos que entender que el movimiento y el bien común y la realidad que estamos atravesando nos impone de que pensemos primero en el conjunto y después en lo individual, ¿no? Pero que seamos parte todos de la transformación y del cambio que necesita Santa Cruz, y defender los ideales de nuestra provincia en el Congreso de la Nación. Diego, te consulto la última, te prometo. Que quería preguntarte sobre, bueno, el 25 de mayo el gobernador Claudio Vidal habló en su discurso acá en la ciudad de Caleta Olivia, ¿no? Habló o convocó a trabajar dejando de lado la mezquindad política, convocó a amplios sectores, ex gobernadores, ex legisladores. Quería consultarte sobre si a partir de esa fecha hubo un acercamiento entre el municipio y el gobierno provincial. No, a ver, por lo menos nosotros no hemos recibido ningún tipo de convocatoria a nada, ni siquiera a un acto oficial, digamos. Pero bueno, a ver, los discursos son muy lindos, las palabras a veces pueden parecer y pueden tener un significado. Ahora, si después no tienen ninguna relación con lo que se hace realmente, no tienen ningún tipo de sentido, y lo único que marcan o lo único que traslucen es una disonancia y una suerte de hipocresía. Ese discurso del gobernador del 1 de mayo es muy parecido, o esa convocatoria es muy parecida a la que hizo en la Asunción. Yo estuve en la Asunción del gobernador, y el intendente de Río Gallegos también fue a la Asunción del gobernador. Y después pasó todo lo contrario, y más allá de que yo tengo buena relación y diálogo con un montón de funcionarios de la provincia, también sé perfectamente, y porque ellos también te lo exponen, y muchos no estando de acuerdo, pero que tienen esa limitante o ese orden de que pueden trabajar con todos menos con Río Gallegos. Y la verdad que es un poco frustrante, y bueno, pero son formas y estilos de gobierno. En eso que yo decía de pensar siempre primero en el conjunto y entender que el todo siempre es superior a la parte, cuando vos en tiempo de gestión lo único que ves es te diría ves en clave electoral siempre o en clave personal determinadas cuestiones, y no te das cuenta de que vos no convocando al intendente de Río Gallegos, o no haciendo partícipe a Río Gallegos, a la municipalidad de tal o cual cosa, o dándole un trato distinto al que podés tener con otro intendente o con otro municipio, en realidad no le estás haciendo un daño al intendente. Atacando a Pablo Grasso no le haces un daño, o por ahí, digamos, a vos te sirve, digamos, pues decir, digo mentira, y electoralmente después hay menos gente que lo votaría a Pablo Grasso, pero en realidad lo que vos tenés que entender es que Pablo Grasso hoy es el intendente de Río Gallegos, elegido democráticamente por la mayoría de los vecinos de la ciudad de Río Gallegos, para que conduzca y los represente por 4 años. Los mismos vecinos que quizás eligieron a Claudio Vidal gobernador, para que conduzca la provincia y para que trabaje junto con el intendente que también elegí. Entonces, vos lo que estás haciendo no es haciéndole un daño a Pablo Grasso, sino que lo que estás haciendo es faltándole respeto a esos votantes que en definitiva también algunos fueron tuyos, y a alguna ciudad, y a la historia de la capital, de la ciudad, de la provincia, que más allá de las cuestiones coyunturales de quién pueda estar sentado en el Ejecutivo, tiene una grandeza institucional que tenés que respetar, digamos. Las instituciones están por encima de los individuos. Ahora, aquel que piensa que es más importante que
que la institución, que la organización, que el gobierno al que transitoriamente le toca encabezar o administrar, y tiene unos problemitas que son para ver en otra especialidad, digamos, ya que tenga que ver, te diría hasta con lo psicológico. Pero bueno, son formas de entender y de ver las cosas. Hay gente que se cree, y en distintos niveles pasa, donde hay un montón de funcionarios que se comen el cargo y cambian. Y hay gente que por ahí tiene un poquito de poder o mejora un poquito su posición económica y cambia. Que en realidad nunca cambió, digamos, siempre fue igual, y es como que tenía esa naturaleza contenida, esperando a poder exteriorizarla y demostrarla. Pero bueno, nosotros tenemos otra forma de ver las cosas, otra forma de ver la política, y nosotros tenemos siempre, digamos, desde la municipalidad, la claridad suficiente como para entender que por más que recibamos ataques o demostraciones de todo tipo de que no se quiere tener ni diálogo ni trabajo conjunto entre la provincia y la municipalidad, es una cuestión de que es de una sola vía, digamos. Nosotros vamos a seguir haciendo el intento porque es nuestra obligación, porque los vecinos nos votaron para tratar de resolver los problemas, y hay muchos que vamos a tratar de resolver o que nos exceden a nosotros, y que trataremos de resolverlo en conjunto siempre, con todos, aunque el gobernador piense distinto políticamente a nosotros, porque lo que nos interesa es trabajar para la gente, no por una cuestión partidaria ni personal. Estos son tiempos de gestión, no son tiempos de elecciones a gobernador. Entonces nosotros lo vemos con una matriz totalmente distinta. Bien, Diego, te queríamos agradecer por el tiempo dispuesto para la entrevista. Aquí los micrófonos del Portal Austral de la 94.9, siempre dispuestos para seguir dialogando. Muchas gracias. No, por favor, un saludo muy grande para todos, que tengan buena jornada y buena semana. Igualmente, Saludo. hasta luego. Allí teníamos la palabra entonces de Diego Robles, quien es jefe de gabinete de la Municipalidad de Río Gallegos. En lo que a nosotros respecta, nos hemos de despedir. Ha sido un placer acompañarlos, como siempre, en una jornada informativa, en este caso del lunes 7 de julio, con información con suma responsabilidad periodística y lo que acontece aquí a nivel local, provincial y nacional también. Gracias, Carlos, como siempre. No, gracias a vos, Gastón. Nos vemos mañana. Nos vemos mañana. Hasta luego. Tengan un lindo día. La señora Natalia Gómez, la señorita Camila Lazar, en la operación técnica, producción, coordinación y puesta al aire como siempre. Hasta la hora 13 los estuvimos acompañando. Chau. Lo que marca la diferencia. Escucha una experiencia única diseñada para los que exigen más. Portal Austral 94.9.